De 15 minutos a 20 minutos y rápidamente voy a explicarles cuál va a ser la temática de este segundo periodo del dictado de clases. La administración me está pidiendo recuperar la clase, chicos, así que lo vamos a recuperar la clase de laboratorio bancario el día sábado. Solamente lo vamos a hacer 45 minutos, pero quiero que estén presentes porque es un tema bastante interesante, importante, y vamos a desarrollar temáticas de trabajo. Entonces quiere decir que ya vamos a dejar en este caso los trabajos para que ustedes puedan desarrollar en sus casas. Creo que en este caso es el único curso o los cursos que no estoy dejando mucho trabajo. Por ahí me comentaban que tienen docentes que son bastante exigentes con el tema de los trabajos. Bueno, en realidad, más que dejar trabajos es de cómo lo desarrollamos esto en clases. Y si hay un mayor entendimiento, de repente podemos ir puliendo más, ¿no es cierto? Por ahí de repente hay algunas inconvenientes y lo entendemos, podemos ir dándole mayor valor a esos temas que resaltan. De cierta forma, hay algunos temas que resaltan para el tema laboral. Bien, chicos, entonces el día de hoy yo he subido a la plataforma el archivo que trata de riesgos de liquidez. El tema a tratar el día de hoy es riesgos de liquidez. Entendido es el caso, por ejemplo, por ahí me comentaban que, bueno, en el tema de riesgos es para ver cuál es el procedimiento, qué es lo que se debe hacer. En realidad, acá lo importante es conocer eh, cómo estos elementos, como el tema de liquidez, como el tema de solvencia, como el tema de los procedimientos, ¿no es cierto? Cómo se manejan y de qué forma actúan en el tema laboral. No es que nosotros, ¿no es cierto?, vamos a ir de frente a ser jefes de riesgos. En realidad por ahí no va la temática. La temática va por entender los casos más resaltantes y los más prácticos. Bien, chicos, eh, hola Amparo, chicos, para al menos, si me pueden saludar por el chat, no sé si me están escuchando o solamente estoy hablando, por ahí, después de estar hablando media hora, por ahí alguien me dice, profesor, no te escuchamos. Yo te escucho, profesor. Ok, Cindy, ok, Manuel, gracias. Bien, chicos, hoy día tenemos hasta las 6:30, si no me equivoco, pero en unos 10 minutos voy a abandonar la clase virtual. Tengo una reunión pendiente, así que me van a disculpar. Pero vuelvo a decir, el tema del día de hoy es los riesgos de liquidez, ¿cierto? Porque el tema del riesgo de liquidez, ya pasando a la parte temática, eh, es un tema de suma importancia para todos los niveles básicos en el tema de finanzas y economía. Si nosotros hablamos de emprendimiento, ¿no es cierto?, de que un empresario, de que una persona quiere emprender un negocio, vamos a hablar de efectivo, vamos a hablar de capital de trabajo. Por ahí ustedes, ¿no es cierto?, han escuchado. Ya. Les comentaba, posiblemente ustedes han escuchado decir a muchos emprendedores, necesito capital de trabajo, necesito dinero, necesito efectivo para hacer mi empresa, para crear mi empresa, para emprender un negocio. ¿No es cierto? La base fundamental es el tema de la liquidez, digo, es el tema del capital, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros mencionamos el tema del capital de trabajo, y dentro del capital de trabajo se maneja una serie de herramientas, un mundo de herramientas en las cuales nosotros podemos calcular y podemos deducirlos. ¿Qué quiere decir eso? Que la constante, ¿no es cierto? En este caso, cómo se mueve el dinero, podemos manejarlo a criterio, ¿no es cierto? En base a herramientas básicas. Y el riesgo de liquidez hoy en día es una herramienta básica para empresas, ¿no es cierto?,
que de alguna y otra forma tratan, ¿no es cierto?, de cubrir, de proteger su inversión. En todo caso, cubrir y proteger el tema de sus capital, ¿no es cierto?, de su dinero. Entonces, para esto se han ido creando procedimientos como el área de riesgos, ¿no es cierto? El área de riesgos te ayuda a detectar o determinar de cierta forma los niveles de control y cómo se está ejecutando dichas actividades. ¿Para qué? Para que nuestro dinero no se pierda, señores. Aquí lo importante es hablar de nuestro dinero, ¿no es cierto? Así como nosotros hoy en día pensamos cómo administrar nuestros recursos, las empresas también manejan de esta o determinan, ¿no es cierto?, de esta forma también el tema del dinero. Entonces, vamos a hablar hoy día del riesgo de liquidez, que es un tema bastante interesante y al mismo tiempo es como estar hablando de, si hablamos de riesgo es porque estamos hablando exclusivamente del tema del dinero, ¿no es cierto? Porque lo que necesitamos es que nuestro dinero esté protegido. Hay riesgos de actividades, hay riesgos operacionales, hay riesgos de procedimientos y hay una serie de elementos en los cuales podemos detallar. Pero hoy día vamos a hablar sumamente relacionado al tema de liquidez. Según el archivo que yo he subido a sus plataformas, van a poder visualizar algunos conceptos básicos del riesgo de liquidez. Van a poder visualizar riesgos de liquidez en la economía, cómo medir el riesgo de liquidez. En un principio les comentaba una de las características que mide el riesgo es el tema de liquidez es poder medir el riesgo, ¿no es cierto? Mi riesgo puede ser mayor, puede ser menor, puede ser medio. Cuanto menor sea el riesgo, posiblemente mis actividades se van a ver fortalecidas. Vamos a ver el tema de solvencia. Yo aquí quería entrar a detalles, chicos, porque muchas personas que ejecutan actividades financieras, de finanzas, actividades económicas, hablan de solvencia y de liquidez, ¿no es cierto? Por ahí, bueno, en realidad yo leo un concepto de liquidez y voy a decir, bueno, en realidad no es cierto, son herramientas, ¿no es cierto? Entonces, si yo hablo de solvencia, bueno, también voy a hablar con respecto a herramientas. Entonces, dentro de estos conceptos vamos a ver casi paralelos, ¿no es cierto? Pero su denominación es diferente, o sea, su ejecución es diferente. Por ahí, ¿no es cierto? Betsabe nos dice, mi empresa es bastante líquida, ¿cierto? Por ahí Gandhi dice, no tiene nada que ver con que, bueno, vende lo que son temas de agua, porque es líquido, no. Al hablar de liquidez, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay efectivo, hay dinero, ¿no es cierto? Hay capital de trabajo. Y hablar de una empresa solvente, por ahí alguien me dice, Marlon, me dice, profesor, pero hablar de solvencia también están hablando que esa empresa tiene dinero, o sea, que puede ejecutar actividades de inversión, que hay capital de trabajo. ¿Cuál es la diferencia por ahí? ¿Cierto? Por ahí yo leo un concepto y en realidad no entiendo básicamente cuál es la situación de liquidez y de solvencia. Entonces, hoy día lo vamos a ver eso, así que, bueno, va a estar bastante interesante. Así que, bueno, si es que nos da el tiempo, chicos, porque me quedan 7 minutos. En realidad quiero avanzar, pero no sé por dónde, chicos. En realidad, mejor lo hago paso por paso, así que para no sorprendernos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de riesgo de liquidez. ¿Qué es riesgo de liquidez? Nos dice, tiene dos diferentes aceptaciones. En el tema de las finanzas, que es el riesgo en la cual es el riesgo de que un activo tenga que venderse a un precio menor al mercado debido a su escasa liquidez. Por otro lado, dice en economía, el riesgo de liquidez mide la habilidad de alguien para poder afrontar obligaciones a corto plazo. Entonces, hablar de liquidez, ¿no es cierto? Estamos hablando en el mundo de las finanzas y estamos hablando en el tema de la economía.
Entonces, en el primer caso nos dice que en el tema de las finanzas, la liquidez aparece en activos poco negociados en los mercados. Es decir, en mercados pocos líquidos, por ejemplo, algunos mercados de renta fija o el mercado inmobiliario. Entonces, acá es algo percibible, ¿no es cierto? Si tú dices a una empresa, si decimos que a una empresa trabaja vamos a poner una diferencia, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? En este caso, una empresa financiera y una empresa inmobiliaria. Parte de su liquidez de una entidad financiera, no les voy a hacer la pregunta, chicos, parte de su inversión de esta entidad financiera, ¿dónde está? Esta inversión está en sus clientes a través de las colocaciones de créditos. ¿Qué quiere decir eso? Está en los préstamos. Ahí está gran parte de su inversión de los bancos, ¿no es cierto? Y ahí se percibe, ¿qué se percibe ahí, señores? Se percibe el tema de liquidez, ¿cierto? A través de estas inversiones se percibe liquidez porque hay ganancias. Ahora, ¿cuál es la parte de liquidez de una inmobiliaria? Una inmobiliaria posiblemente no va a manejar mucho efectivo, pero sí va a ser líquido. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? El año pasado tenía 200 casas para que venda y hoy día tiene 500. Entonces estamos hablando de una empresa líquida, ¿no es cierto? ¿Y dónde está su liquidez? En sus activos fijos. Entonces, pero profesor, en realidad esta empresa no tiene plata en el banco. Sí, porque casi toda, ¿no es cierto? Toda su inversión está en estos inmuebles y estos inmuebles están próximos a hacerse efectivo. Y posiblemente se haga efectivo, esta empresa no se va a quedar ahí, va a seguir invirtiendo, ¿no es cierto? Ya no va a construir 300 casas, va a construir 500 casas. Por ahí, ¿no es cierto? Le ha ido muy bien a esta empresa, ya no va a construir 500 casas, va a construir 1000 casas. Y así sucesivamente se puede ver el grado, ¿no es cierto?, de liquidez en cada tipo o rubro o actividad de una empresa. Bien, chicos, esto para ir viendo de cómo nosotros podemos mencionar, ¿no es cierto?, que mi empresa tiene liquidez, que mi empresa es líquida, mi empresa hay capital de trabajo. Bien, chicos, en realidad estoy un poco medio, ¿cómo les explico? Eh, Explicándoles así a grandes rasgos y se me hace quizás un poco complicado poder que ustedes estén entendiendo. Pregunta para todos. ¿Está todo claro, chicos, o me estoy saltando de algo? Chicos, me pueden escribir por el chat, ¿ya? ¿Ok? Si está todo ok, más o menos, alguna duda. Ok, Gandhi, gracias. A ver, chicos, les invito a que revisen. Es un archivo pequeño, ¿ya? Es un resumen en realidad de lo que he tratado de transmitirles, porque de riesgo de liquidez es muy amplio. Vamos a ver dentro de liquidez, vamos a ver el tema de la solvencia. También muchas empresas o muchos emprendedores hablan, mi empresa es solvente, ¿no es cierto? Y por ahí alguien dice, esa empresa ya no funciona porque se ha declarado insolvente. Es más, ustedes en las noticias han escuchado hablar mucho de que han escuchado hablar que muchas empresas se han declarado insolventes, pero ¿a qué se refiere cuando se han declarado insolventes? O sea, le han dicho a través de SUNAT, de cierto SUNAT, yo ya no te puedo pagar estos impuestos. Señores de la SUNAT, yo de verdad ya no puedo ejercer esta actividad económica porque ya no estoy percibiendo ingresos. Por lo tanto, a través de mis activos, a través de mis mecanismos, de mis procedimientos, ¿no es cierto? De información con respecto a mis actividades, yo ya no tengo las condiciones de pagar a mis trabajadores, de pagar mis servicios básicos, de pagar mis impuestos. Bien, chicos, estamos ahí, a ver. Hoy, Kenji, te disculpamos por la tardanza, Kenji, pero ya nos estamos yendo ya, Kenji. Bien, chicos, en realidad, estoy pendiente de una reunión, así que me van a disculpar. Por favor, el día sábado
Vamos a hacer un promedio de 45 minutos de recuperación de clases, pero va a ser del tema de laboratorio bancario. Y justo ese día también era un tema bastante interesante con respecto al negocio de los bancos. Si ustedes, por ejemplo, han emprendido un negocio, qué sé yo, por ahí de venta de chifles, de venta de ropa, de venta de zapatos, ¿no es cierto? De venta de abarrotes, de una panadería, ¿no es cierto? De repente por ahí ustedes se juntan y quieren formar o hacer un negocio de un banco, ¿no es cierto? No, por ahí estamos hablando de cosas inalcanzables. Posiblemente, ¿no es cierto? Porque se necesita bastante patrimonio para desarrollar estas actividades. Entonces, vamos a ver cómo los bancos, ¿no es cierto?, han emprendido estos negocios, cómo han crecido, de qué manera se han constituido. Ustedes muchas veces se preguntarán, ¿no es cierto?, quién es, eh, quién es el dueño de tal banco, del banco X, quién es el dueño del banco Y, quién es el dueño del banco M, ¿no es cierto? Y, y de esta manera vamos a saber cómo estas entidades financieras están constituidas, llámense cooperativas, llámense cajas municipales, cajas rurales, eh, de pymes, ¿no es cierto? Casas comerciales que también hoy en día funcionan dentro del sistema financiero y así, señores. Ya, ok. Entonces, por favor, les espero el día sábado a las 10 de la mañana, por favor, pongan en su agenda ahí 10 de la mañana, despertar a las 8:30, cosa que puedan estar ya más tranquilos para las 10, chicos. ¿Ya? ¿Ok? Ok, chicos, me van a disculpar. Vuelvo a decir, tengo una reunión en la cual estoy hablando acá y estoy escuchando la reunión y justo me acaban de preguntar algo. No sé si he respondido lo correcto porque, bueno. Bien, chicos, entonces nos vemos el día sábado, ¿ya? Ok, cuídense. Hasta luego.